Hoy vamos a hablar de un caso muy loco porque todo daba a entender que mucha gente sabía qué había pasado con un chico que había desaparecido luego de ir a un concierto con un amigo. Desde esa misma noche se esparcieron rumores sobre este chico y 18 días después su cuerpo sin vida fue encontrado. Lo más extraño era que esos rumores que se estaban divulgando concordaban con cómo el cuerpo había sido encontrado. O sea, muchos al parecer sabían lo que le había pasado. Era la mañana del viernes 29 de abril de 1983. Es un caso que tiene 42 años desde que ocurrió. Patrick Kress era un adolescente de 13 años que asistía a la escuela Kamiakin Junior High School de la ciudad de Kirkland del estado de Washington. Todo lo que ocurrió en este caso pasó en un mismo barrio llamado Kingsgate, o también conocido como la Zona Juanita, porque muchos locales, parques y calles llevan ese nombre. Patrick era considerado un chico rebelde con malas notas que le encantaba caminar por el barrio y estar con amigos. Muchos lo consideraban un alma libre que hacía lo que quería. A él le habían diagnosticado con hiperactividad. Por ende, mucho tenía que ver con esta condición y que para 1983 no es que no había tratamientos, pero no se tomaba tan en serio como ahora. No había tratamientos tan avanzados ni tantas medicaciones. En esa época se creía, en la mayoría de las veces, que estos chicos simplemente tenían mal comportamiento. Y como dije, no había tanto conocimiento sobre esta condición. Sabiendo esto, Patrick tenía un lado sensible y bastante maduro. Era respetuoso con sus padres, no trataba mal a nadie y tenía muchos amigos. Por otra parte, su hiperactividad, y esto según el padre, lo hizo ser una persona, un chico bastante puntual. Es más, sus padres decían que estaba obsesionado con la puntualidad. Él se enojaba con su papá cuando llegaban tarde a algún lugar. Patrick se había levantado ese viernes, desayunó y se fue a la escuela. Uno de sus mejores amigos era Kevin Sassville, un chico de su edad con el que estaba planeando ir a un concierto en la noche. El plan era ir juntos a la casa de Patrick, convencer a sus padres que pudiera quedarse a dormir en lo de Kevin para ir al concierto que se iba a realizar en el parque de skate llamado Kingsgate. A las 4 p.m. el padre mencionó que su hijo había llegado a la casa con su amigo Kevin. Patrick se notaba de buen humor y se había comportado bastante bien en los últimos días. La madre mencionó que Pat estuvo haciendo los quehaceres del hogar, ayudando con la limpieza y a organizar la casa, algo que no era muy común en él. Y que esa tarde le hubiera pedido permiso para ir a un concierto no les sorprendía. Pat había demostrado un buen comportamiento justamente para que le dieran el permiso de ir a dormir a lo de su amigo. Es importante mencionar que Patrick tenía asma. Entonces, casi nunca se quedaba a dormir en la casa de amigos. La última vez que lo hizo, tuvo un ataque de asma bronquial y tuvieron que llamar a paramédicos para que lo atendieran. O sea, pedir permiso para quedarse en lo de un amigo no era algo que él siempre hacía. Patrick también disfrutaba de hacer actividades con su familia. Entonces, aunque solía estar mucho por las calles, prefería volver a su casa por el tema del asma y también porque solía hacer actividades con su familia. Pero como los padres vieron que Patrick se andaba comportando bien, ayudando en la casa, entonces le dieron permiso. Fue así que en pocos minutos los chicos ya estaban camino a la residencia de su amigo que quedaba a casi 4 kilómetros. Y como ellos se habían ido caminando, estamos hablando de casi 1 hora de caminata. Patrick y Kevin llegaron, estuvieron en la residencia pasando el tiempo. Los padres de Kevin también estaban presentes y nada extraño había pasado. A las 7:30 p.m., uno de los padres llevó a los chicos hasta el parque de skate, que quedaba en la ciudad de Seattle, a unos 30 minutos en auto. Según reportes, para las 8 p.m. ellos ya estaban en el lugar, se encontraron con otros amigos y disfrutaron del evento y del concierto.
A las 11:45 de la noche, Patrick y Kevin estaban listos para volver. Entonces, la madre de una amiga se ofreció a llevarlos. Un poco después de la medianoche, ya del sábado 30 de abril de 1983, esta mujer había dejado a Patrick y a Kevin frente a la escuela Helen Keller. Y esta era una escuela que quedaba a media cuadra de la casa de Kevin. Entonces de ahí se fueron caminando. Eran pocos minutos de caminata. Aparentemente nada pasó esa noche. Simplemente se fueron a dormir para levantarse al día siguiente y así seguir disfrutando del fin de semana. En la mañana del sábado 30 de abril de 1983, los padres de Patrick se levantaron y empezaron a trabajar. Aunque ellos tenían sus trabajos de oficina, necesitaban generar más dinero. Entonces empezaron a trabajar en una compañía local. Y este trabajo era de organizar sobres con anuncios publicitarios o comerciales para este local. O sea, metían los anuncios dentro de sobres y luego los llevaban al local para que pudieran ser distribuidos. Ellos venían haciendo esto hace un tiempo porque tenían que completar miles de sobres, pero para ese sábado solo les quedaban 600 sobres restantes. Entonces, durante toda la mañana se dedicaron a eso y terminaron cerca del mediodía. Más o menos a esa hora, Patrick llamó a la casa. Su papá atendió y Patrick le preguntó si podía quedarse una noche más a dormir en la casa del amigo. A lo que el padre le consultó primero a la madre, pero su mamá dijo que no, porque el papá iba a estar todo el domingo en las montañas y quería que sus hijos estuvieran en la casa por las dudas. Patrick no reaccionó mal a esto y terminaron coordinando que lo buscarían a la 1 p.m. de un supermercado llamado Juanita First Safeway, que quedaba en el barrio. Patrick aceptó y dijo que para la 1 estaría en ese supermercado. La distancia de la casa de los Kress, o sea, de la familia de Patrick, y de este Safeway, de este supermercado, era de casi 5 kilómetros. O sea, en menos de 10 minutos en auto, los padres iban a llegar al lugar. A Patrick le quedaba mucho más cerca, estaba a 1 kilómetro de distancia y le iba a tomar unos 14 minutos para llegar caminando hasta ese supermercado. Parecía un plan simple, bien coordinado para encontrarse, pero aquí es cuando empiezan las situaciones que no tienen sentido con esta historia. Los padres llegaron al Safeway a la 1 p.m., pero Patrick no estaba ahí. Recorrieron ciertos locales de la zona para ver si él estaba esperando dentro, pero no lo encontraban. Para las 2:30 p.m., 1 hora y media después de la hora del encuentro pactado, los padres ya estaban entrando en pánico. La madre llamó a la casa por las dudas Patrick hubiera aparecido y atendió a su hija mayor, que le dijo que Patrick no estaba en la casa, pero que había llamado 5 minutos después de que ellos hubieran salido. La hermana mencionó que Patrick preguntó si sus padres ya habían salido, a lo que la hermana le dijo que sí y le recomendó que ya fuera caminando al Safeway para llegar a tiempo. Los padres entonces llamaron a la residencia de los Sassville, de la casa del amigo, llamado Kevin, y su madre les dijo que Patrick había salido un poco antes de la 1 p.m. Toda esta situación era extraña. Patrick estaba obsesionado con la puntualidad, lo que hacía sentir a sus padres que algo grave había pasado. Para las 3 p.m., 2 horas después del horario pactado, los padres decidieron volver a la casa por las dudas. Había noticias de su hijo, pero él no estaba ahí y ya no había llamado de vuelta. Fue así que salieron con el auto de nuevo y le pidieron a su hija que se quedara en la casa por las dudas Patrick llamara. Los padres recorrieron toda la zona, fueron de nuevo al Safeway, entraron a otros locales, recorrieron las calles que Patrick tuvo que haber tomado para llegar al destino, pero de nuevo no había señales de su hijo en ningún lugar. A las 5 p.m., completamente preocupados ya para ese momento, obviamente, los padres de Patrick volvieron a la casa y hablaron con sus otros 3 hijos para darles la noticia de no haber encontrado a su hermano. Y ellos también dijeron que si para las 5:30 p.m. Patrick no llamaba o no aparecía,
iban a reportar la desaparición con la policía. Como no apareció, hicieron el llamado al 911 y para las 6:15 de la tarde un oficial se había presentado a la residencia de los Kress. Este oficial hizo varias preguntas a los padres. También había pedido una foto actualizada del menor. Hizo unas cuantas anotaciones en su libreta y antes de salir de la residencia le dijo a los padres que esto parecía un caso de desaparición voluntaria, sabiendo que se trataba de un chico rebelde que cumplía con las características de chicos que escapan de sus casas. Los padres no estuvieron muy contentos con esto, porque aunque Patrick era rebelde, esto en sí no era normal en él. Primero lo de llegar tarde y segundo lo de no reportarse o llamar a la casa. Esta no era la primera vez que reportaban a Patrick como desaparecido. Hubo una vez que los padres no lo encontraban, entonces llamaron al 911 y al final, luego de buscarlo por horas, lo habían encontrado en el suelo, entre su cama y la pared, durmiendo. Este reporte tenía la policía, pero había pasado cuando Patrick tenía 7 años de edad. Era increíble que se hubieran colgado de este reporte para indicar que Patrick no estaba desaparecido, sino que tuvo que haber sido voluntario o que quizás estuviera por ahí jugando en el barrio. El agente les dijo que iban a poner a su hijo en el sistema, pero que no podían hacer nada más y que si se enteraban de algo, ellos se iban a comunicar con ellos para reportar cualquier información sobre su hijo. Los padres de Patrick tuvieron la peor noche de sus vidas. Ellos contaron que no pararon de llorar, les costó dormir y que tuvieron conversaciones entre ellos sobre sentir que Patrick ya no estaba con vida. Era como que tenían ese presentimiento, pero no querían que fuera verdad. Hablemos de la familia de Patrick. Y algo que quiero resaltar es que su papá, llamado Richard Kress, escribió un libro muy interesante sobre esta historia y que es una combinación de los hechos ocurridos y todo lo que tuvieron que pasar como familia de una víctima de desaparición y asesinato. Realmente vale la pena leer este libro que lleva el título de El valor de una sonrisa. Por si quieran, les dejo un enlace de Amazon Kindle para que puedan usar el servicio gratis y poder acceder a este título y otros disponibles en el catálogo de Amazon Kindle. Solo tienen que acceder, usar el servicio de prueba y ya pueden disfrutar de miles de libros disponibles. La familia Kress era una familia normal, de clase media, pero que estaban pasando por problemas económicos, porque recientemente se habían mudado a este barrio, lo que conllevó muchos gastos y por eso estaban tratando de hacer dinero extra. El padre, como dije, llamado Richard, era un militar de las Fuerzas Aéreas que había nacido en Indiana a finales de los años 30. Luego de haber dejado la milicia, empezó a trabajar en Texas, que fue cuando conoció a una mujer llamada Catherine, quien sería su esposa y con quien tendría 4 hijos. Patrick Kress nació el 30 de agosto de 1969, el primer varón de la familia y el tercero de todos los hermanos. Cuando cumplió 10 años, la familia se mudó a Seattle, donde estuvieron por un buen tiempo hasta que decidieron ir a vivir a los suburbios del estado de Washington, en donde había ocurrido este hecho. Patrick desde chico demostró tener una personalidad muy fuerte. Su padre contó que Patrick odiaba tomar duchas largas porque él no quería perder el tiempo. Él quería salir a explorar, salir a jugar. No le gustaba estudiar ni tampoco le gustaba hacer los quehaceres del hogar. Solía pelearse con sus hermanos y en ocasiones con sus padres, pero de todas maneras, la gran personalidad que Patrick tenía lo hacía muy querido. Algo que llamaba la atención con Patrick era que solía usar ropas gastadas o quebradas, porque como él amaba explorar y ensuciarse, no quería destruir sus ropas lindas, entonces siempre era visto en las calles vestido como un hippie, casi como un vagabundo. Esto menciona el padre en el libro, pero hay reportes periodísticos de que Patrick solía sufrir de bullying por esto, porque realmente sus padres no tenían el dinero suficiente para comprarle ropas nuevas como tenían todos sus compañeros, entonces algunos de estos compañeritos se burlaban de él. Era sabido que por culpa de su personalidad, habían chicos de su edad, incluso un poco más grandes, que no lo querían. Había hecho algunos enemigos
pero tenía más amigos y compañeros que lo apreciaban y se divertían con él. Él era prácticamente el payaso del curso que hacía reír a todos. Su fascinación por la naturaleza demostraba que quizás Patrick se convertiría en un adulto introspectivo, conectado con la tierra, y quizás buscaría trabajar o dedicarse a algo referente a eso. Él amaba salir a pescar, caminar por los montes, y su lugar favorito era el lago Annette, donde solía ir con amigos y con su familia, y este sería el lugar donde después esparcerían sus cenizas. Patrick había desaparecido en la fecha 30 de abril de 1983 en circunstancias extrañas. Parecía que había salido camino al supermercado y se encontró con alguien que le habría hecho algo. La familia había distribuido afiches con la foto de su hijo y su descripción. Patrick estaba vestido con una camiseta azul, una camisa de mangas largas también azul, medias blancas con líneas negras y amarillas y zapatos deportivos de tenis azules. La casa de la familia Sassville, de este amigo, donde él se quedó a dormir, quedaba sobre la calle 110, a media cuadra de la escuela Helen Keller. Y esta era una residencia de 2 pisos. La familia de Kevin, el amigo de Patrick, declaró que ellos estaban ese mediodía en la cocina que quedaba en ese segundo piso de la residencia. Del lado izquierdo de la casa se podía ver un ventanal grande de 3 vidrios, donde ellos habían puesto una mesa y que normalmente utilizaban para comer y tener la vista a la calle. Ese mediodía, según la madre de Kevin, todos estaban sentados en la mesa, cuando de repente Patrick se levantó de golpe, señaló a la calle y dijo que ese vehículo que acababa de pasar era de su papá y que iba a tratar de alcanzarlo. Se despidió rápidamente y se fue a la calle corriendo, y esto aseguraba que Patrick había salido de la casa y que, sabiendo que los padres llegaron al supermercado, o sea, nosotros que ya sabemos que ellos llegaron al supermercado, él probablemente no los pudo alcanzar. Como pueden ver en el video a continuación, te mostramos lo rápido que se llega desde la casa de los Sassville hasta este supermercado Safeway. Se puede ver que si esta versión es la real, Patrick podría haber tomado primero la calle 110, luego habría girado a la derecha por la 140, donde está el colegio Helen Keller, hasta llegar a la calle Juanita Woodinville Way. Luego tendría que haber doblado a la izquierda, que es la calle de la plaza donde está el supermercado. La noticia de la desaparición de Patrick llegó a toda la ciudad, y desde el 2 de mayo, un día después, la familia empezó a recibir llamados de posibles testigos. Muchas de estas comunicaciones tenían que ver con rumores de lo que le había pasado a su hijo. Una mujer había llamado de manera anónima y aseguró haber visto a Patrick en una zona boscosa al oeste del centro comercial Totem Lake, sobre la calle 116. La familia, aparte de hacer los esfuerzos por descubrir si estos testigos eran reales, reportaban todo esto a la policía. Los Kress fueron hasta esta locación, que tenía un par de kilómetros de senderos. En ese lugar encontraron 4 bicicletas abandonadas, una mochila que se notaba que había estado en ese lugar hace bastante tiempo y un rollo de protector de suelos para alfombras. Muy cerca de la zona había un campamento temporal, que era como un refugio improvisado, pero según los padres, nada de lo que encontraron ahí era de su hijo, lo que les hizo dudar de la declaración de la persona anónima que había llamado a reportar esto. Lastimosamente, cuando la familia de Patrick envió a la policía el reporte sobre este posible avistamiento, hizo que se pensara aún más en que Patrick había desaparecido voluntariamente. La familia también descubrió que otros llamados que habían recibido no fueron investigados por las autoridades. Cuando los padres salieron del lugar, recorrieron el norte, encontrándose con otra área boscosa similar a la anterior. Fue ahí que decidieron bajar porque quizás la mujer se había equivocado de lugar. Y esta zona, este bosque, era conocido como el Juanita Creek. Sigue siendo conocido como el Juanita Creek. Y estaba mucho más cerca del lugar donde Patrick había sido visto por última vez.
Como este bosque es extenso, bajaron en una zona que antes era una calle de tierra sin salida. En la actualidad ya hay casas y está asfaltado el lugar. Y se notaba que esta era una zona utilizada para el consumo de sustancias ilegales y posiblemente otras actividades también ilegales. Los padres de Patrick mencionaron que recorrieron por 30 minutos aproximadamente y vieron un montón de basura y malezas, además de tener que cruzar muchos arbustos de bayas y zonas con desechos orgánicos. Los padres aseguraron que recorrieron la mitad del bosque, de unas 2 hectáreas en total, para luego volver al auto para descansar un rato. Al volver al bosque, recorrieron la zona que todavía no habían buscado y en total les tomó 1 hora entre los dos para poder hacer todo el recorrido de este bosque. Otro llamado que recibieron tenía que ver con un avistamiento en el Safeway. Es otro supermercado, no en el que se iban a encontrar. Este era un Safeway que quedaba detrás de la casa de los Kress. Esta persona dijo haber visto a Patrick con un amigo de pelo rubio y este amigo tenía una bicicleta de 10 cambios. Otro llamado había mencionado que sabía que Patrick se estaba quedando en lo de una profesora. Con el tiempo, la familia Kress se dio cuenta que la mayoría de los llamados eran mentira y que posiblemente había cierta malicia para entorpecer la investigación. O también podría ser porque eran personas con demasiado tiempo encima que solo querían molestar. Así como en el llamado anterior, esto además alimentaba la idea de que Patrick había desaparecido voluntariamente, lo que hizo que aparentemente la policía no tomara en serio este caso. Para el 2 de mayo, 2 días después de la desaparición, empezaron los rumores sobre la desaparición del menor. Ahora nos adentramos a los rumores que empezaron a surgir poco después de la desaparición. Para ese momento todavía no se había encontrado el cuerpo, pero esta es posiblemente la parte más extraña de esta historia. Cuando el Kamiakin Junior High, el colegio de Patrick, abrió sus puertas ese lunes 2 de mayo de 1983, los rumores empezaron desde el comienzo. Todos estaban hablando de la desaparición y algunos empezaron a hablar de lo que habían escuchado por ahí. La mayoría de estos rumores tenían que ver con que Pat ya estaba sin vida y que su causa de muerte fue un golpe en la cabeza. Es importante aclarar que la historia central del rumor era esta, pero había otras versiones un poco más exageradas, pero en todas las versiones hablaban del golpe en la cabeza que mató a Patrick. Una de las historias tenía que ver con una fiesta que se había realizado en la casa de un chico llamado Bill Gibson en la noche de la desaparición, o sea, el 30 de abril de 1983. Esta residencia estaba ubicada en la calle 132, en una calle sin salida, como varias que existen en ese barrio, al lado mismo del bosque Juanita Creek, donde los padres de Patrick habían buscado anteriormente. Según los rumores, en la fiesta que había empezado 4 horas después de la desaparición de Patrick, ya se estaba hablando de lo que había pasado. En general hablaban de que Patrick había sido asesinado con un golpe en la cabeza, estaba en un charco de agua y el cuerpo se encontraba en un bosque. En los siguientes días casi ya no se recibieron llamados de testigos o avistamientos y los rumores empezaron a disiparse hasta que el 18 de mayo de 1983 encontrarían el cuerpo, lo que confirmaría que los rumores eran reales. El 18 de mayo de 1983, un hombre que estaba trabajando en una construcción de departamentos a metros de donde se había realizado esta fiesta, encontró un montículo de basura y ramas. Y al removerlas, encontró el cuerpo sin vida de un adolescente. Los oficiales llegaron a la zona, cerraron el perímetro y empezaron a hacer el levantamiento de evidencias, y el cuerpo fue llevado a la morgue y así se confirmaría que se trataba del menor desaparecido. En el lugar también encontraron una radio FM/AM de la época de la marca General Electric. Esta era una radio color gris que el detective dijo
que podría ser de un set de varias radios iguales que se compran como para regalar. O sea, se compran en una caja varias radios y está diseñado como para dar de regalo a amigos, a familiares, a quien sea. Aparte, en ese lugar, en el bosque, en la escena del crimen, también se encontró la billetera de cuero color negro de Patrick. Los padres aseguraron que la radio no era de su hijo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue por un golpe en la cabeza con un objeto que podría haber sido un palo de golf o martillo que ocasionó una fractura craneal y hemorragias internas. El cuerpo había sido encontrado en un charco de agua, cubierto de basura y malezas, y al parecer no había señales de que hubiera sido abusado. El lugar era la zona sureste del bosque Juanita Creek. Como dije hace rato, el lugar donde los padres fueron a buscar. Prácticamente al lado de donde se había realizado la fiesta. Esto encajaba perfectamente con los rumores. Y no había que ser un genio para entender que posiblemente algunas personas que estaban en la fiesta habían encontrado el cuerpo y luego esparcieron el rumor. Hay muchas opiniones sobre esta situación. Algunos creen que no se había hecho el reporte de este cuerpo, del cuerpo de Patrick, porque en esa fiesta se estaban consumiendo sustancias ilegales y no querían arriesgarse. Y además también posiblemente había menores de edad. Pero también había muchas otras posibilidades. Del otro lado de este sector había una casa abandonada que solía tener a vagabundos y personas que consumían de todo. También hay un sendero que va desde la calle del colegio Helen Keller y hasta esa zona, que podría haber sido un sendero que Patrick habría tomado para encontrarse con sus padres. Esto último encajaba con un llamado que las autoridades habían recibido. Una profesora del colegio de Patrick vivía sobre la calle 132 y ella había asegurado que vio a Patrick caminando sobre esa calle camino a la avenida Juanita Woodlandville Way, que si se acuerdan era la calle del supermercado. Ella reportó que había visto esto a las 2 de la tarde, o sea, una hora después de que supuestamente Patrick habría salido de la casa de su amigo, lo cual no encajaba para nada con la línea de tiempo. Esta testigo hacía que todo fuera más confuso. ¿Por qué Patrick habría ido a esa calle, que era el camino más largo para llegar al supermercado? Además, era cruzando la zona donde luego se encontraría el cuerpo. Podría haber sido que Patrick caminó hasta esa zona, se dio cuenta que había tomado mal el camino, entonces volvió. Y ahí se puede analizar que quizás cruzó de nuevo por ese sendero del bosque, que fue cuando posiblemente alguien le hizo daño. La madre de Patrick recordaba que en la noche cuando encontraron el cuerpo de su hijo, ella estaba en su casa mientras su esposo se había ido a Seattle porque tenía que enseñar. El papá de Patrick, cuando estaba camino a Seattle, él mencionó que se dio cuenta que el tráfico estaba insoportable, algo que no era común. Después se enteraría que era porque habían encontrado a su hijo. La madre escuchó que alguien golpeó a la puerta y al abrir, el hombre que estaba ahí se presentó como uno de los encargados de la oficina de exámenes médicos de la policía y le dijo que habían encontrado el cuerpo de un menor. El hombre le preguntó cómo estaba vestido su hijo la última vez que había sido visto, a lo que ella le respondió. Y aunque todavía no tenían los resultados de la autopsia, el cuerpo tenía la misma ropa que la madre había descrito, así que el hombre le dijo que posiblemente se trataba de su hijo. No hace falta decir que esta noticia destruyó a la familia. Aunque sentían que su hijo ya no estaba con vida, siempre trataron de tener esperanzas, algo que con esta visita de este médico, de este trabajador de la policía, se derrumbó completamente. Hay muchas inconsistencias acerca de la familia Sassville que siguen llamando la atención. Ellos describieron el modelo del auto que vieron pasar por la ventana cuando Patrick se fue corriendo para tratar de alcanzar el vehículo. Este auto era parecido al del padre, pero por la descripción se confirmó que no era. Uno de los mayores distintivos del auto del papá de Patrick tenía que ver con la puerta del lado del copiloto, que era de diferente color en comparación al color del vehículo, porque no hacía mucho tiempo
Ese vehículo había sufrido un accidente y el padre cambió la puerta, pero no la había pintado del color del auto. Y esto, como se imaginarán, tiene que ver con que el padre no tenía dinero. Esta familia estaba con problemas económicos, no pudieron hacer eso. Los Sassville no describieron esto, lo que llevó a especular que se trataría de otro vehículo. Ahora, los padres de Patrick confirmaron que ellos jamás cruzaron esa calle. Es más, no tenía sentido. La calle 110, que es la calle donde está la casa de los Sassville, no tiene acceso directo a la calle que los padres hubieran tomado para ir al supermercado. Es más, la opción más rápida era tomando una calle completamente diferente al norte de esa zona, que según los padres de Patrick fue la avenida que ellos tomaron para llegar al Safeway. Y aquí había dos opciones: o Patrick alcanzó este vehículo que no era de su padre, o los Sassville estaban mintiendo. Podría ser también que se confundieron, Patrick salió corriendo, se dio cuenta que no era el auto de su papá y algo le pasó en el camino. La familia de Patrick aseguró que los Sassville jamás volvieron a hablar con ellos, siendo que su hijo había sido visto por última vez en su casa. Los Sassville no fueron a las búsquedas que la familia había organizado en la zona. No los volvieron a llamar. No fueron al funeral y prácticamente desaparecieron. Esto no era normal. Una familia que había recibido a un amigo de su hijo, que tenían la responsabilidad de cuidarlo, y aunque digamos que ellos no fueron responsables porque el chico ya había salido a la calle, ellos no estaban presentes para ayudar, lo que hizo creer que quizás aquí había algo más. Como el caso es tan viejo, no sabemos con exactitud qué podría haber pasado, pero llama la atención el comportamiento de la familia Sassville. Un poco después de haberse encontrado el cuerpo, una persona que trabajaba en una tienda de conveniencia 7-Eleven se comunicó con el padre de Patrick para comentarle que él había encontrado la foto de su hijo sobre uno de los tanques de gasolina de la tienda. Este empleado le dijo que iba a dejar esta foto en poder del cajero de la tienda por si él quería pasar a buscar, a lo que el padre decidió ir. Cuando llegó, se dio cuenta que esta foto no era de su hijo, sino que era de un muy buen amigo de Patrick. Tenemos que aclarar que no sabemos si el nombre que está colocado en el libro que escribió el papá es el real, porque muchos de los nombres habían sido cambiados para respetar la privacidad de los involucrados, pero el padre menciona que aparentemente este chico se llamaba Chase Thomas y era uno de los mejores amigos de Patrick. En el libro ellos cambiaron también el nombre de Kevin Sassville, pero nosotros encontramos el nombre real. Ellos creo que estaban usando el apellido Anderson en el libro obviamente que es para respetar la privacidad y para no poner el nombre y apellido de las personas reales, porque podrían tener consecuencias ya que ellos no son sospechosos. Pero nosotros sí pudimos confirmar que la familia Sassville es el apellido real de esta familia y que Kevin se llamaba el amigo de Patrick donde él sabía o con el que se había quedado a dormir esa noche antes de la desaparición. Pero igual, como no estamos muy seguros de los nombres de las otras personas que aparecen en el libro, vamos a mencionar los nombres como el papá menciona en este libro. Lo que llamaba la atención con esto era que Chase y Patrick eran parecidos físicamente y muchas veces engañaban a otros diciendo que eran hermanos. También muchas personas los habían confundido en ciertas situaciones. Esto abría la ventana de una posibilidad bastante interesante. Para ese momento, Chase Thomas y su familia, Chase Thomas, para no olvidarnos porque hay muchos nombres, es la persona o el chico que aparecía en esta foto que había sido encontrada en la estación de servicios. Ellos habían reportado a la policía que Chase estaba siendo amenazado por un hombre conocido como JT, un poco mayor que los chicos, porque lo había enfrentado cuando estaba intentando vender sustancias ilegales a menores en el supermercado Safeway. Según su declaración, Chase vio que JT estaba tratando de vender esta sustancia a unos menores, entonces él fue corriendo hasta ahí, agarró la bolsa con esta sustancia ilegal y se fue corriendo del lugar, lo que hizo que JT lo persiguiera. Como no lo pudo alcanzar, le gritó a lo lejos que se cuidara porque se iba a vengar. Las fechas de este hecho también encajaban con el caso de Patrick. Supuestamente el incidente entre Chase y JT
había ocurrido entre el 20 y el 21 de abril de 1983, mientras que la desaparición de Patrick había sido una semana y media después. La familia de Chase supo sobre las amenazas, entonces estuvieron alertas ante cualquier posible ataque. Y en esos días además no lo dejaban salir de la casa y si tenía que ir a algún lugar lo llevaban en auto y lo recogían de la misma manera. Y si era un lugar público, nunca iba solo, siempre iba con alguien. En la tarde del 21 de abril, la madre de Chase mencionó haber visto a JT y un amigo estacionados fuera de su casa. Ella llamó a la policía, pero cuando los agentes estaban en camino, JT se había bajado del auto y apuntó con un arma hacia la casa. Poco después se empezaron a escuchar las sirenas de la policía, lo que hizo que JT y su amigo se fugaran del lugar, pero antes JT gritó la frase "estás muerto", como una amenaza directa a Chase. Y aquí nos preguntamos, ¿qué posibilidad había de que quizás este tal JT habría confundido a Patrick con Chase? La familia de Patrick cree que esto pudo haber pasado y que su hijo se encontró en el momento y lugar equivocado. JT quería venganza porque quería ser respetado en la zona. Que un chico de 13 años le hubiera sacado la bolsa con sustancias ilegales lo hacía quedar mal entre otros criminales que se dedicaban a lo mismo. Y era sabido que en esa época, y me imagino que esto sigue pasando, pero en esa época lo que se reportaba en ese momento era que con una situación similar ellos terminaban matando a la persona simplemente para mantener el respeto de los demás. Según el padre de Patrick, la policía arrestó e interrogó a JT en la fecha 19 de mayo de 1983, o sea, un mes después del hallazgo del cuerpo, pero pocos días después había sido liberado. La policía nunca confirmó el porqué, pero la familia a esa altura ya no estaba sorprendida por el mal desempeño de los investigadores para con este caso. Además, se cree que luego de asesinar a Patrick, y tomemos en cuenta, JT siempre pensó que él estaba haciéndole daño a Chase, que él estaba asesinando a Chase. Pero cuando él asesinó a Patrick y dejó su cuerpo en el bosque, JT se habría ido hasta el 7-Eleven para cargar gasolina posiblemente y dejó la foto de Chase como para deshacerse de cualquier evidencia que podría él tener y para dejar también un mensaje a la familia. Todo esto pensando que él había asesinado a Chase, no a Patrick. Otro descubrimiento tenía que ver con esa llamada anónima que había recibido la familia sobre supuestamente haber visto a Patrick en un campamento de un bosque. Al parecer, ese campamento era de JT. Las coincidencias eran muchas, pero igual los tiempos, las ubicaciones y mucho más. Era difícil, no sé si de encajar, pero de encontrar evidencias que lo pudieran realmente arrestar. O que la policía lo pudiera arrestar porque no había realmente evidencias para comprobar todo lo que se estaba mencionando. Y fue por eso que quizás JT había sido arrestado solo por 24 horas, ya que no se encontraron evidencias claras en su contra. JT también era conocido en el barrio como Skinhead y había sido un ex militar de la Marina de Estados Unidos que había sido echado por mal comportamiento y actitudes cuestionables. Y tenemos que decir que en el libro que el padre escribió, él menciona, y esto es lo que entendimos, que JT y Skinhead son la misma persona, pero hay reportes que dicen que supuestamente JT y Skinhead son personas completamente diferentes, pero vamos a seguir lo que dice el libro porque no encontramos otra información más clara sobre esta situación. JT nunca más fue considerado sospechoso y tampoco fue visto en el barrio luego de todos estos hechos. Este caso a simple vista parecía uno simple de resolver. Todo había pasado en el mismo barrio. Había muchos testigos que empezaron a hablar de los rumores y había evidencias que demostraban que, encajando ciertas piezas, el rompecabezas podía completarse. Pero la familia Kress, la familia de Patrick, desde el primer momento culpó a la policía. Un caso de desaparición tiene que avanzar en las primeras 48 horas para tener más chances de descubrir qué pudo haber pasado con la víctima.
Pero el caso de Patrick no tuvo investigación hasta que se encontró el cuerpo. Por 18 días, la policía no hizo nada, dejando que el asesino o los asesinos pudieran escapar, eliminar evidencias, y también era tiempo suficiente para que otras posibles pruebas fueran desapareciendo por culpa del clima y la descomposición del cuerpo. Algo que se habla mucho, pero se sabe poco, es sobre la radio encontrada al lado del cuerpo. La familia cree que esa radio podría llevarlos a quienes estuvieron involucrados. ¿Quién compró la radio, por ejemplo? ¿Qué otras personas tenían las otras radios que venían con el set completo? Porque si se acuerdan, habíamos mencionado que la policía confirmó que esa radio que se había encontrado ahí venía de un paquete con varias radios para regalo. ¿Por qué, por ejemplo, o no sabemos si se llegó a investigar, pero esto nunca dijo la policía, pero por qué nunca se investigó el código numérico único que tenían estas radios o que tenía esta radio para encontrar a las otras personas que podrían haber tenido las otras radios? La familia aseguró que ellos, en su propia investigación, hablaron con vecinos, alumnos del colegio de Patrick, personas que estaban en la zona a la hora de la desaparición y muchos otros posibles testigos, pero que muchas de estas personas le dijeron a la familia que la policía nunca los había llamado o interrogado. ¿Por qué la policía no le estaba dando importancia a este caso? ¿Estaban protegiendo a alguien o simplemente eran unos inútiles? Que cientos de personas hubieran hablado del rumor también es importante, pero aquí tiene más sentido el por qué la mayoría no quiso hablar. Porque si la hipótesis de que JT fue el asesino quería decir que muchos se arriesgarían a represalias, y esta pudo haber sido la razón del por qué nunca se resolvió este caso, por miedo. La madre de Patrick nunca vio que se hiciera justicia. Ella falleció el 26 de abril de 1993, pocos días antes del aniversario número 10 de la muerte de su hijo. Catherine Kress, la madre, falleció luego de una lucha contra el cáncer de mamas. Y les juro que te rompe el corazón cuando, si es que se ponen a ver las entrevistas del padre de Patrick, que él hace hasta la fecha. Él sigue luchando por encontrar justicia, y aunque pasaron 42 años, el padre aparece llorando como si fuera que esto habría pasado días atrás. Esto demuestra el dolor que vivió esta familia por tanto tiempo. Las secuelas de este hecho también afectaron mucho a los hermanos de Patrick, quienes tuvieron vidas muy difíciles. Tuvieron que dejar de estudiar porque no podían sobrellevar esta muerte. Los tres hermanos, ya de adultos, formaron sus propias familias y con el tiempo lograron salir adelante, afortunadamente. Así como mencioné antes, las cenizas de Patrick descansan en el lago Annette, su lugar favorito. Él tuvo que haber sido cremado porque el cuerpo, con la descomposición, con los golpes, estaba irreconocible. Entonces, los padres decidieron que fuera cremado. En 1999, 16 años después del asesinato de Patrick, el padre aseguró que habló con un compañero de colegio de su hijo llamado Wayne, que para esa época ya tenía 29 años. Wayne le dijo al padre que cuando la policía estaba sacando el cuerpo de Patrick del bosque, él se encontraba en una rama de un árbol mirando todo. Él también dijo que la policía jamás lo interrogó. El padre de Patrick cree que Wayne fue la primera persona que vio el cuerpo de su hijo en el bosque, porque esa era una zona donde él solía ir para consumir sustancias ilegales, exactamente en esa zona donde se encontró el cuerpo, y que posiblemente Wayne fue el que inició los rumores. Además, quizás fue Wayne el que fue a la fiesta esa noche y llevó a varios otros amigos a ver el cuerpo que estaba en el bosque. El padre mencionó que quería hablar con Wayne porque luego de haberse encontrado el cuerpo de Patrick, Wayne cambió su actitud. Empezó a consumir sustancias más fuertes y eso le trajo consecuencias permanentes. El padre de Patrick también mencionó que hoy en día ya no se anima a hablar con Wayne porque un tiempo después Wayne sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico y él no está en condiciones para responder preguntas o acordarse de los detalles ocurridos en esa época. En marzo del año 2000, la policía se comunicó con la familia Kress para asegurar que habían detenido a una persona sospechosa del asesinato. Y esta parte de la historia es confusa porque parecería que estaban hablando de JT,
Pero luego el padre aseguró que esta persona detenida estuvo en la zona pero no estaba involucrada y que la policía les dijo supuestamente sobre la detención de este hombre solo para hacerles creer que seguían trabajando en el caso. Y esto el padre menciona en el libro. No hay muchas hipótesis diferentes con esta historia. Por un tiempo se habló de la posibilidad de que el asesino serial Green River pudo haber sido el culpable de lo que le pasó a Patrick. Se trataba de Gary Ridgway, quien había sido arrestado en el año 2001 y que al menos 8 cuerpos fueron encontrados en el mismo estado donde la familia de Patrick vivía. Pero no tenía sentido con las otras víctimas, que todas eran mujeres. Pero la cercanía y los años hicieron que se analizara que quizás Patrick fue su única víctima varón, que yo la verdad no creo porque normalmente esto no pasa con asesinos seriales. Normalmente. Esto nunca pudo confirmarse, así que quedó como una simple hipótesis. Lo que sí quiero destacar, que creo que llama bastante la atención, es que hay una posibilidad de que Patrick salió de la casa de su amigo, se fue detrás de ese vehículo que no era de su padre y este vehículo lo llevó hasta esa zona. No lo digo que haya sido a propósito, sino que fue un error. Él persiguió el auto y terminó yéndose hasta esa zona. Y esto es algo que no se menciona tanto, pero creo que tendría sentido para entender por qué Patrick había terminado en una calle y en un sendero que estaba lejos y estaba fuera del camino realmente al supermercado. Este es un caso, como dije, que parecía simple, pero que es mucho más complejo de lo que se ve, porque está basado en rumores. Hay muchas más informaciones que la familia tiene. Posibilidades, por ejemplo, con una casa abandonada en el bosque donde Patrick fue encontrado. Y también otras personas que podrían haber estado involucradas. Quizás si es que encontramos más información, porque todo está muy vago. Es como que hay imágenes y hay textos que la familia publica, pero que no tiene contexto. Entonces, si nosotros podemos lograr darle contexto a todas estas otras informaciones, que creo que podríamos hacer otro video hablando sobre esto. Pero para este caso quería centrarme en la historia principal, con los hechos ocurridos, las evidencias que sabemos que son reales y todo lo que el papá menciona en el libro. La familia Kress siente que todavía hay tiempo de resolver el caso. Alguien que vio algo, escuchó algo o sabe algo más podría ayudar a cerrar esta historia. Estamos hablando de personas que eran menores de edad en esa época, pero que ahora tendrían más de 50 años de edad. Ellos quieren que alguien, por lo menos una persona, que sepa algo más, que se acerque y cuente realmente lo que pasó con Patrick. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.